Pues buenas tardes a todos, amigos, y bienvenidos a una nueva sesión de terapia de grupo en la que, como sabéis, va a participar también el sector familiar. Es decir, se trata de una terapia familiar conjunta con el paciente, que es, al fin y al cabo, siempre el protagonista auténtico de todas estas terapias, puesto que va en juego con ello su propia rehabilitación. Bien. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece que viene muy a cuento con el día que estamos celebrando, el Día Mundial Sin Juego, y el día en el que también, bueno, pues celebramos un poco la efemérides de los 30 años de vida de Ajupareva. Entonces, bueno, pues a mí se me ocurre que hay una palabra, un concepto, una entidad que puede permitir abarcar las dos acepciones que puede tener la palabra asertividad, tanto en su aspecto individual como en su aspecto colectivo. Y bueno, pues vamos a empezar ya a definir, en primer lugar, qué es la asertividad, y luego vamos a hablar de las dos versiones importantes que hay de la asertividad individual y la asertividad colectiva. En principio, vamos a partir de una premisa, de una base, y es que toda persona posee unos derechos básicos, fundamentales o asertivos, y podemos decir también que la asertividad se llama así a la facultad de autoafirmación, es decir, la habilidad social consistente en conocer los propios derechos y defenderlos respetando a los demás dentro de una determinada medida, claro. Es decir, la asertividad es una actitud y una conducta frente a los posibles atropellos o incitaciones que nos puedan venir del entorno hacia nosotros. Es una, digamos, habilidad que se complementa, por otro lado, con la fuerza en teoría opuesta, que es la empatía. La empatía mira por la persona, la asertividad, perdón, la empatía mira por la otra persona y la asertividad mira por uno mismo principalmente, ¿no? Bien, decíamos que vamos a desarrollar el concepto de asertividad en las dos acepciones que se puede hablar de este concepto de estabilidad, que son la versión individual y la versión colectiva. Vamos a empezar por la individual. La asertividad individual es una modalidad de asertividad en la cual el concepto se aplica, como su nombre indica, al individuo. Y desde luego hay una aplicación muy útil en nuestro ámbito, el de la rehabilitación, en el que vamos a detenernos muy específicamente. Se trata, en virtud de esta habilidad, de reafirmarse cada cual en la voluntad de cambio, o sea, en la voluntad de rehabilitación. Así como, claro está, en los principios que rigen este proceso de cumplir con el decálogo de la rehabilitación de forma rigurosa y de resistir los impulsos propios a volver a consumir, como también las incitaciones procedentes del exterior. Es decir, la asertividad individual nos permite controlar los impulsos propios que nos pueden llevar a jugar con motivo de alguna circunstancia emocional que esté atravesando el individuo. Por ejemplo, pues un fracaso en el terreno amoroso, en el terreno laboral, en el terreno familiar, en el terreno social, en el terreno profesional, etcétera, ¿no? Hay que aprender, por lo tanto, a decir no a uno mismo, lo primero a uno mismo, a ese trasfondo de la persona que nos permite controlar nuestros impulsos, nuestra impulsividad. Y luego, por otro lado, pues hay que aprender también a decir no, no solamente a los impulsos interiores, sino también a las incitaciones que vienen del exterior, como por ejemplo la publicidad, la presión social al consumo, etcétera, etcétera. Es decir, se trata, en este concepto de asertividad aplicada al individuo, se trata de mantener la abstinencia por encima de todo con absoluta rigurosidad y constancia.
sin permitir que la vida de cada uno se mezcle con la rehabilitación. Ya sabemos que una de las partes del decálogo, uno de los mandamientos del decálogo, consiste precisamente en decir no a las mezclas que se pueden algunas veces plantear en la vida de la vida de cada uno, de la existencia de cada uno con la rehabilitación. Si esto lo consintiéramos, si permitiéramos esa mezcla, entonces no estaríamos siendo asertivos. Asertivos seremos cuando impidamos que esa mezcla se produzca, que esa interferencia se produzca. Asimismo, hay que evitar el vincular al deporte, especialmente al fútbol, por ejemplo, la emoción de la apuesta. Es decir, se trata de mantener limpia, prístina, original la emoción del deporte y no permitir que se le vincule al deporte la emoción de la apuesta, porque a la larga la única emoción que se experimentaría con el deporte sería la vinculada con las apuestas, dejando al deporte sin la emoción que legítimamente le corresponde. Es decir, a cada cual hay que mantenerle lo que le pertenece, al deporte, lo que es el deporte, independientemente de la emoción de las apuestas. Hay que defender, por lo tanto, con asertividad esa emoción del deporte sin permitir que se mezclen las emociones propias de las apuestas. Bien, y luego vamos a pasar también a decir alguna cosilla sobre la asertividad colectiva. En este concepto de la asertividad colectiva, de lo que se trataría es de unir fuerzas, los individuos, los socios de cada asociación y de las asociaciones entre sí para exigir al gobierno reducir radicalmente la oferta de juego para así contribuir a la prevención, suprimiendo las máquinas de apuestas en establecimientos de hostelería, es decir, reducir radicalmente la oferta. Y luego también vigilar la presencia de menores en tales establecimientos, es decir, pues en conjunto colaborar en la prevención de la ludopatía, así como también colaborar, contribuir al tratamiento mediante la derivación de una parte de los beneficios o fondos que esta actividad genera para el Estado a las asociaciones de tratamiento, de autoayuda, de ayuda mutua y, en definitiva, a los afectados. En conjunto, como estamos viendo, la asertividad es una habilidad social, psicológica, que tiene una doble utilidad. Y ya con esto termino la introducción. Por un lado, permite al ludópata reafirmarse como persona ante los demás y como portador de un proceso de rehabilitación. El ludópata tiene que conocer la verdadera importancia, la verdadera trascendencia de este proceso que ha iniciado, en el que se está iniciando tal vez, o en el que lleva ya un tiempo, de poder de reafirmarse en ese proceso, en esa voluntad de seguir el proceso por encima de la conveniencia de los demás. Vamos a suponer que una persona pues acude a un establecimiento a tomar algo, a hacer alguna consumición y que allí se encuentra con los amigos de turno que le están llamando, ¿no? Le están llamando para participar en una partida. Bueno, pues esta sería una incitación que le están haciendo los compañeros antiguos de juego para que se incorpore a la partida y con ello, de alguna manera, reniegue de su rehabilitación y siga manteniendo, por decirlo así, los malos hábitos en las malas compañías en las que antes se encontraba. Es decir, la asertividad tiene la utilidad de permitir al ludópata reafirmarse no solamente como persona, sino también, por supuesto, como portador de un proceso de rehabilitación. Y por otro lado, permite a la asociación mantener y defender sus vínculos internos como gran familia que es. Fijaros que estoy hablando de la necesidad de afianzar esos lazos internos en la asociación para que nunca dejemos de considerarla como una gran familia, una gran y nueva familia, ¿no?
en cooperación con otros movimientos asociativos, es decir, defender también los vínculos externos con otros movimientos asociativos para proteger la prevención y el tratamiento de la ludopatía a nivel colectivo e individual, que es de lo que aquí en las terapias estamos hablando. Es decir, he hecho unas cuantas pinceladas acerca de la utilidad, de lo que puede ser la asertividad dentro del movimiento asociativo y dentro de la lucha, de la asociación y de las asociaciones por encontrar la justicia que se merece tanto por parte de la administración como por parte de la opinión pública y de las personas que intervienen a veces de una manera también tan execrable en la publicidad, ¿no? De modo que aquí, por ejemplo, nosotros pediríamos con esa asertividad que se excluyera a personajes de orden público, de gran relevancia pública, o bien incluso deportistas de élite, participar en este proceso publicitario, porque de esta manera, naturalmente, engancharían a los más jóvenes que tienen en este tipo de personajes una referencia admirativa que, por supuesto, puede engendrar en él unas ideas o un espíritu de emulación, de imitación.